¿Sí? Ok. Estábamos viendo acerca de cuando Dios dice que va a endurecer el corazón de Faraón. ¿Sí? Y nos habíamos quedado en el punto de que previamente se había hecho saber a Moisés que Dios estaba seguro del rechazo de Faraón. Esto hablando acerca de su omnisciencia, sabía acerca de eso. Esta interrelación entre el endurecimiento de parte de Dios y el endurecimiento de su corazón por parte de Faraón se tiene que mantener en equilibrio. Esto es muy importante, hermanos, si ustedes lo pueden notar. 10 veces, y ahí están las citas bíblicas en el PowerPoint para los que están conectados en Zoom. 10 veces fue el endurecimiento donde dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Y también fueron 10 veces que dice la escritura que Faraón endureció su corazón. Y no tenés equilibrio. Verdaderamente fue Dios que endureció el corazón, sin lugar a dudas. Y yo sé que esto puede afectar a veces a nuestros pensamientos, pero también fue Faraón el que endureció su corazón. ¿Cómo podemos reconciliar eso? Solo aceptemos lo que dice la escritura, así como dice. Entonces podemos ver que todo esto indica el registro que el rey endureció él mismo su corazón. ¿Sí? Y ustedes ahí pueden checar acerca de esos textos bíblicos. ¿Sí? Bueno, continuando con nuestro estudio, el apóstol Pablo usó este endurecimiento como un ejemplo de la voluntad inescrutable, que no es tan sencillo descubrir o conocer o aprender. Y para intervenir como él escoge. Pero evidentemente hermano, hermana, por favor, si puede pagar su micrófono porque ahí hay sonido y se escucha. Por favor, paguen su micrófono porque se escucha. Ok, entonces decíamos que el apóstol Pablo usó este pasaje en el contexto de la salvación y cómo él escoge a los que van a ser salvos. Yo sé que este tema de la elección siempre es polémico, hermanos, pero es una verdad que está en la Escritura, no la podemos omitir, ¿sí? El problema teológico que se plantea con esta interacción de la actividad de Dios y de la actividad de Faraón solo puede resolverse aceptando el registro tal como nos es dado y refugiándonos en la omnisciencia y omnipotencia del Dios que planificó y llevó a cabo la liberación de Israel de Egipto y que al hacerlo juzgó la pecaminosidad de Faraón. No se les olvide cerrar su micrófono, hermanos. ¿Sí? Ok. ¿Qué podemos ver de todo eso? Cuando Jehová endureció el corazón de Faraón. Dos cosas. Uno, Dios estaba llevando a cabo sus propósitos por medio de Faraón. Y número dos, Faraón era personalmente responsable de sus acciones, como se implica en el mandamiento del versículo 13 de Éxodo del capítulo 9. ¿Sí? Entonces, aquí hay dos cosas. Dios está llevando a cabo su propósito y número dos, podemos ver claramente que Faraón era responsable. Era la respuesta que le habíamos dicho anteriormente. Faraón es responsable de su pecado, de su falta, ¿sí? Delante de Dios. ¿Cómo interpretamos Éxodo 4, 24 al 26? Este es otro pasaje, muy interesante. No sé si el libro no lo trae, pero pensé que ustedes iban a hacer la pregunta. Un hermano me lo hizo de manera más personal por el WhatsApp y dimos una respuesta y vamos a dar la misma respuesta al respecto. Noten Éxodo 4, 24 al 26 y si estás viendo la diapositiva se puede entender, creo, ¿verdad? Dice Éxodo 4, 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir.
Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Nos podemos rascar la cabeza, ¿verdad? Este pasaje misterioso, ¿de quién está hablando? ¿A quién quiso Jehová matar? Menciona a Séfora, pero no podemos ver a Moisés. ¿Qué está sucediendo en este pasaje? Bueno, ahí está subrayado en rojo que representa a Jehová y un color rosa que representa a Moisés. Algo importante que tenemos que conocer en la escritura son acerca de los pronombres. Los pronombres, por ejemplo, le, ¿verdad? Lo, eso nos puede ayudar a entender. Voy a volver a leer Éxodo 4:24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le, por cuanto está Séfora en este versículo, hermanos, podemos entender que ese le se está refiriendo a Moisés. Sí, a Moisés. Jehová le salió al encuentro. ¿Y qué quiso hacerle a Moisés? Y quiso matarlo. ¿Por qué? ¿Qué no Dios está llamando a Moisés para libertar a su pueblo de Egipto y ahora quiere matarlo? ¿Por qué? Vean el contexto. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo. No sé si están entendiendo esto, hermanos. Probablemente Séfora era la que no quería llevar a cabo la circuncisión de su hijo. Y este era un pacto que Dios había hecho con Abraham. Y era un pacto muy solemne, muy sagrado. Continuamos. Lo echó a sus pies. ¿Sus de quién? No es de Jehová. Es los pies de Moisés. Sus. Y eso es un pronombre. Y eso nos puede ayudar a entender que se está refiriendo a Moisés. Ustedes pueden hacer su investigación más adelante. Y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, ese tú es Moisés, me eres un esposo de sangre. Refiriendo a la circuncisión, ¿eh? Verso 26. Y así otro pronombre se refiere a Moisés, le dejó. ¿Aquí quién le dejó? Vean la flechita, es Jehová. Jehová le dejó luego ir, dice. ¿A quién? A Moisés. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Ojalá que esté aclarándose a su mente lo que estamos diciendo, pero vamos a hablar un poquito más. La presencia del pronombre de Séfora indica que los pronombres personales se refieren a Moisés. Ella, a juzgar por su acción de circuncidar de repente y rápidamente a su hijo, comprendió que el peligro de muerte de su marido estaba íntimamente relacionado con el hecho de que la familia no era portadora de la señal del pacto dado a Abraham para todos sus descendientes. Su evaluación, tú me eres un esposo de sangre. Ese sugiere una revulsión, o sea, un cambio repentino que ella sentía antes este rito de la circuncisión, que Moisés debiera haber llevado a cabo. Pero el resultado fue que Dios cesó en su amenaza y dejó salir a Moisés. La reacción de Dios en este punto resalta de forma dramática la solemnidad, o sea, la seriedad, la importancia de la señal que había prescrito. Todo esto, hermanos, tenía que ver con relación al pacto. En un sentido, Dios salió al encuentro de esta familia cuando se estaban dirigiendo a Egipto. Iba a matar a Moisés. Aunque tal vez nuestra mente finita no llegue a entender esto, ¿verdad? Obviamente, en su soberanía, Dios sabía lo que estaba haciendo. Pero era más, yo creo, para dar una lección a Séfora, ¿verdad? Ella no quería aceptar la circuncisión de sus hijos, pero lo hizo cuando vio lo serio de este acontecimiento, de este evento. En Jeremías 4:4 es algo importante este texto porque ahí se ve cómo Dios pide la circuncisión del corazón y la verdad que es muy importante la pureza. Este procedimiento de Génesis 17, 10 al 14 permitía deshacerse de un pedazo de carne
que facilitaba la acumulación de bacteria y que podía transmitir enfermedades a las esposas. Estamos hablando del prepucio. ¿Sí? Fue muy importante para la preservación física del pueblo de Dios, pero también fue un símbolo de la necesidad de que el corazón fuera limpiado por completo de la enfermedad mortífera del pecado. La cirugía, que en realidad era esencial, debía suceder en el interior de las personas, donde Dios nos llama a quitar las cosas carnales que impiden la devoción exclusiva al Señor y obstaculizan la fe verdadera en Él y en su voluntad. Jeremías amplió este tema más adelante, en el 31. Dios entonces seleccionó el órgano reproductor para representar la necesidad de limpieza del pecado en todos los seres humanos, porque es el instrumento más indicativo de su depravación, ya que por medio de él el hombre reproduce generaciones de más pecadores. Espero que se esté entendiendo esto, ¿verdad? Muy bien, hermana Damaris, ¿puede usted hablar? Usted levantó la mano, adelante. ¿No? Bueno, ¿o sí? Ok, vamos a ver. Alguien levantó la mano y entiendo que quieren preguntar. Ok, no. Continuamos entonces. Es que aquí en nuestra aplicación de Zoom se puede levantar la mano, ¿verdad? Ok. Y podemos ver aquí en Éxodo 4, 29 al 31, dice el texto: y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Aquí podemos ver de que Moisés nunca va nada más de manera directa al faraón. Él tenía que presentarse ante los ancianos de los israelitas para que ellos pudieran primeramente caerles el 20, entender que Dios iba a librarlos a través de Moisés. Un orden, ¿verdad? Qué interesante eso, irse primero con los ancianos. ¿Qué debemos hacer cuando Dios nos manda a hacer algo que parece ser difícil o aún imposible? Obedecer por fe, hermanos. Si Dios nos está llamando para la obra del ministerio o para una obra en especial que todos como creyentes Dios nos está llamando, tenemos que obedecer por fe. A veces tú puedes decir, pero no tengo los recursos, no tengo las cosas para poder llevarlo a cabo. Moisés lo tenía. ¿Qué tenía Moisés? Solo una vara. Solo una vara tenía Moisés, ¿verdad? Pero eso no significa, hermanos, que por eso agregué esto. Tenemos que obedecer por fe y capacitarnos. Es muy importante para la obra del ministerio cuando Dios nos está llamando. Es verdad que tenemos que obedecer por fe. Es verdad que hay muchos ministros laicos que en el transcurso del camino se están preparando, pero eso no quiere decir que es el patrón que se tiene que llevar a cabo. Si hay posibilidad de prepararse antes, mucho mejor, hermanos, para poder ser eficaz en la obra del ministerio. Yo te invito a que no olvides este punto tan importante. ¿Sí? Muy bien. Eso es con relación a nuestro primer lección. ¿Hay alguna pregunta en esta lección? Ya terminamos esta lección. Con confianza es hora de hablar. Quien quiera participar. Si no, voy a continuar en la segunda entonces. Pero si sí, con confianza, digan. Están en toda su oportunidad para hacerlo. Tenemos 16 participantes que están conectados a través de Zoom. En Facebook solo tenemos a 2, creo, hermanos que están conectados. Solo en Zoom tenemos 16, pero recuerden, nos faltan más en Zoom porque son más hermanos que están estudiando con nosotros. Si no hay preguntas, hermanos, vamos a continuar con nuestra lección número 30.
Espero que haya quedado claro lo anterior. Si no, en la tercera sesión pueden hacer sus preguntas con confianza. Éxodo, las 10 plagas, la lección 30 de su libro. Esto está basado en las plagas en Éxodo capítulo 7 hasta el capítulo 12, ¿sí? Éxodo 7 al 12. Éxodo 4, 29 al 31 dice, y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que habían visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. ¿A quién? A Dios, obviamente, ¿no? De la promesa, del pacto que Dios había hecho de librarlos, ¿sí? De Faraón. En Éxodo 5, 1 al 2 dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Jehová y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, dice Faraón, ni tampoco dejaré ir a Israel. Recuerden, Faraón era también para él mismo, se creía, o el pensamiento de Faraón es un Dios. ¿Quién es Jehová? No conocía a Dios. Pero bueno, lo va a conocer, ¿verdad? Ustedes saben del evento acerca de las plagas y no de manera tan amable. Luego dice el Faraón, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, dice, ni tampoco dejaré ir a Israel. Para que un pecador, hermano, sea salvo del pecado y de Satanás, sus propios esfuerzos y sabiduría no sirven. Solo el poder de Dios le puede librar. Sin lugar a dudas, ¿verdad? Colosenses 1, 3 al 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado. Esto es como aplicación, hermanos. Dios libra a los que no pueden librarse por sí mismos. Solo Dios nos pide la fe, esa fe que salva, depositada en la persona de Cristo, ¿sí? Y incluso esa misma fe, Dios obra en nosotros, lo pone en nuestro corazón para responder a Él. Recuerden Efesios, ¿verdad? Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios, es un don de Dios. Ok. El objetivo número 1 de nuestra lección, completar una declaración que señala de qué era un cuadro el país de Egipto. En el ítem 38 y 9, por los que tienen su libro ahí a la mano, pueden corroborar o checar esto. Egipto era un cuadro del reino de Satanás, sin lugar a dudas. Egipto era un cuadro del reino de Satanás, ¿sí? Podemos ver en Éxodo 5, 6 al 8, cuando le aumentaron las cargas a los israelitas, ¿no? Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacéis antes y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Más opresión para el pueblo de Israel. Pero es donde va a venir su libertad para ellos, ¿sí? Donde Dios ya ha determinado esto. Éxodo 7:4, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y ustedes pueden ver ahí en el PowerPoint, en una esquinita, tenemos el dibujo de las 10 plagas, ¿verdad? Solo para hacérselas recordar constantemente cuáles son. Están en orden, horizontal, desde la sangre y abajito. Después se inician con las úlceras, ¿verdad? Que ustedes pueden ver, y termina con la muerte de los primogénitos, ¿sí? Número 2,
completar una declaración que indica por qué Faraón creyó que él no tenía que dejar salir a los israelitas. Lo que él pensaba, lo que él creía. En el ítem 37 está la respuesta. Faraón creyó que él no tenía que dejar salir a los israelitas porque él era el rey del imperio más fuerte de aquellos días. Él creyó que los dioses que adoraban los egipcios eran más fuertes que los de las otras naciones. ¿Cómo se le llama esto? No viene en su libro. Esto es enoteísmo. Bueno, es una palabra nueva para muchos, creo, enoteísmo. En pocas palabras, enoteísmo es, hablando de muchos dioses, uno diría, mi Dios es más fuerte que el tuyo. Eso es enoteísmo. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Enoteísmo es un tipo de politeísmo que cree que hay un Dios supremo entre los muchos dioses que existen, como Zeus, en el politeísmo griego. No debe confundirse con el teísmo o el monoteísmo que nosotros creemos, los cristianos, que cree que solo hay un Dios supremo y ninguno otro Dios. ¿Sí? Recuerden, los egipcios eran politeístas, creían en muchos dioses. Y Faraón pensaba que el Dios que ellos estaban adorando era más fuerte que los de las otras naciones. Por eso eran un pueblo próspero y todo eso. Bueno, eso pensaban ellos, ¿verdad? Número 3. Señalar cómo consiguió Dios que Faraón dejase salir a los israelitas. Y ustedes saben las respuestas. En el ítem 30:12 tenemos la respuesta. Dios consiguió que Faraón dejase salir a los israelitas al mandar 10 plagas sobre los egipcios. ¿Sí? Aquí hay algo importante, hermanos, con relación a las plagas. Escuchen bien, la naturaleza evidentemente milagrosa de las 10 plagas no puede explicarse identificándola con sucesos naturales a los que Moisés aplicó luego una interpretación teológica. La predicción específica de cada plaga, además de la intensidad de cada una de ellas, la llevaba más allá de ser un fenómeno normal y natural. La notificación de la naturaleza discriminatoria específica de algunas de las plagas que distinguieron entre hebreos y egipcios, o entre Gosén y el resto de la tierra, como así fue, apunta también a la naturaleza sobrenatural de estos acontecimientos. ¿Qué acabamos de decir? Hermanos, recuerden que cuando iniciamos nuestro curso del Pentateuco, ¿sí? ¿Recuerdan? Vimos acerca de la inspiración divina. ¿Qué es la inspiración divina? Que Dios dirigió a autores humanos para que compusieran sin error su palabra, respetando el contexto cultural de cada uno de ellos, ¿verdad? En otras palabras, cuando usted acepta la inspiración divina de la Biblia, está aceptando su infalibilidad, que podemos confiar en ella, en la palabra, y no nos va a defraudar, que es nuestra regla de fe y conducta. Y también estamos aceptando la inerrancia, que la escritura no tiene errores, por lo menos en los escritos originales, ¿sí? Obviamente sabemos que por traducciones hay unas pequeñas variaciones, ¿no? Pero estamos aceptando lo que la Biblia dice. Y al decir esto, hermanos, es porque todos los eventos de las plagas que sucedieron en Egipto o que Dios hizo, es un evento milagroso. No fue por un suceso natural o algo, evento de la naturaleza de ese tiempo. Si han visto Discovery Channel o National Geographic, muchas veces hablan cómo empezó con la sangre y de ahí infectó, lo cual provocó ranas y en fin, ¿verdad? ¿Han escuchado eso en National Geographic o Discovery Channel? Yo creo que sí, ¿verdad? Cuidado, porque lo que están haciendo ellos, esas personas, están negando, hermanos, están negando la inspiración divina de la Biblia y están negando los sucesos sobrenaturales, o sea, los milagros. Y el milagro que estoy mencionando aquí en este pasaje de Éxodo es acerca de las plagas, las 10 plagas de Egipto. Estos milagros no fueron sucesos naturales, no, fue por la mano de Dios.
Es bueno que usted lo entienda y lo acepte y no deje perturbar su mente. Y aquí podemos ver el orden de las 10 plagas. Primeramente, el agua se convierte en sangre, sabemos eso, ¿verdad? Literalmente, hermanos, era sangre. ¿Ah? Sí. Muchos piensan que no, es que el agua se puso de color roja. Mire, usted puede hacer estudio de la palabra sangre en el hebreo y es sangre. No es algo que manchó el agua o ciertos organismos vivos dentro del agua que manchó. No, era sangre. Yo sé que para su entendimiento a veces esto es sorprendente, pero si usted no acepta este punto desde ahorita, le va a afectar porque son milagros bíblicos. Después, los anfibios, o sea, las ranas. Después, los piojos. Bueno, que en realidad eran moscos. Estos piojos no eran piojos de la cabeza como conocemos, ¿verdad? Estos piojos realmente eran moscos que dañaban. Luego tenemos las moscas, ¿sí? Después tenemos la plaga en el ganado. Después tenemos las úlceras incurables, unas llagas. Tenemos la plaga del granizo, ¿verdad? Granizo y fuego. Tenemos la plaga de las langostas. Tenemos las tinieblas. Y por último, cuando van a dejar ir al pueblo, cuando les toca el corazón a Faraón, es la muerte del primogénito. Y ustedes saben la historia, ¿verdad? Cada uno de estos acontecimientos. Pero una vez más, hermanos, vuelvo a enfatizar, estos son milagros hechos por Dios, eventos sobrenaturales. No fue algo natural, no es una secuencia de algo de que pasó en la naturaleza. Y ustedes pueden notar eso, acuérdense que, por ejemplo, de las tinieblas, hermanos, qué casualidad, vamos a usar esa palabra. Para los egipcios estaban oscuros, pero para los que vivían en tierra de Gosén, en las casas, había luz. Eso no es algo que sucede de manera natural, específicamente en un área y en otra área no. Y Gosén era parte de Egipto. ¿Cómo fue eso? O los ganados. Los ganados de Egipto, de los hebreos, no murieron, pero de los egipcios, sí. ¿Por qué? Y en fin, así ustedes pueden ver estos ejemplos. Entonces, esto fue algo milagroso por parte de Dios, un evento, un juicio que Dios estaba haciendo, ¿sí? A los hebreos, ¿sí? No le estaba afectando esto, siempre y cuando tenían que seguir las instrucciones también de Dios, pero ellos lo siguieron, ¿no? Bueno, podemos observar un poquito, aquí tengo, observen logos, las 10 plagas en contra de Egipto. ¿Por qué es importante hacer esta observación? Porque resulta que estoy tratando de querer compartir pantalla con ustedes, pero a veces se me traba esto. Bueno, en realidad, todas las plagas que Dios envió a Egipto tiene que ver con una deidad que estaba tocándoles a ellos. Sí, en otras palabras, estaba tocando Dios el orgullo de Faraón. Le estaba aplastando. Nada más recuerden, desde el momento que Moisés se presenta a Faraón y tira la vara y se convierte en una serpiente, y los hechiceros, vamos a decirlo así, los magos de Faraón intentan hacer lo mismo, que por cierto, ellos, no es que ellos hacían algo como lo que estaba haciendo Moisés. En realidad, ellos estaban haciendo una magia. Hay posibilidad de que ciertas serpientes o boas, si le aprietas en la cabeza, pueda paralizarse. Eso es lo que han sugerido algunas personas que conocen de esos animales. ¿Sí?
Nos quedan 10 minutos para este tiempo, nada más para recordarles. Y probablemente esto hicieron los magos, ¿sí? Esto hicieron los magos. Y todo estaba afectando a los dioses de los egipcios. ¿Sí? Voy a continuar mejor con mi diapositiva, pero lo que quise mostrar ese ratito es que realmente cada uno de estos estaba afectando a las deidades de los egipcios. ¿Y qué estaba demostrando Dios con esto? No tiene poder tu Dios. No hay ningún poder en ellos. Y esto es bueno que siempre lo recordemos. Número 4, apuntar tres de las palabras que Dios, de las plagas que Dios envió sobre Egipto. Bueno, ustedes podían poner algunos como convirtió el agua en sangre, los tres primeras, que está en Éxodo 7, 20, 21, Éxodo 8, 6, hizo subir ranas sobre la tierra, Éxodo 8, 16, convirtió el polvo en piojos. Y aquí nuevamente podemos ver las 10 plagas, ¿sí? La sangre, las ranas, los piojos, las moscas, la muerte del ganado, las úlceras incurables, granizo, langostas, tinieblas y muerte del primogénito. Recuerden, para los que están conectados en Zoom, pueden con 3 dedos tomarle tomar una imagen, una foto a su cel y pueden guardar esa información o pueden grabarlo inclusive, ¿verdad? Y les puede ayudar, ¿sí? Ok. Nuevamente aquí está, si quieren hacerlo, adelante, ayuda mucho, ¿sí? Con las 10 plagas, ¿sí? Bien. Número 5, completar una declaración que señala lo que las ofertas de Faraón muestran. Es algo de lo que estábamos diciendo hace rato, ¿sí? Las ofertas de Faraón eran semejantes a las tácticas que Satanás siempre ha usado. La oferta muestra que está bien con Satanás que la gente siga una religión, pero que no venga Dios mediante la sangre de Cristo. Que no venga Dios realmente por fe, que realmente el Señor lo redima, lo libere, ¿verdad? Ni se aparten del todo de las contaminaciones de este mundo. Al diablo no le importa que la gente siga una religión, es por eso que han surgido en el mundo tantos maestros religiosos que no enseñan la verdad de la Biblia, sino que son profetas falsos o maestros falsos, mejor dicho, ¿sí? Para no confundir el término. Número 6, completar una declaración que indica lo que la destrucción de Egipto por las plagas demostró. ¿Qué demostró? Bueno, los dioses falsos no tienen poder. Es inútil pelear contra Jehová. Es inútil. Definitivamente es inútil, hermano. Sí. Es triste. Recuerden, Egipto era un primer mundo en ese tiempo que cuando se enfrenta con Dios realmente muestra su vulnerabilidad. Su poder de Faraón es algo, o mejor dicho, no es nada comparado con el Señor. ¿Sí? Nuevamente las plagas y con eso terminamos con las 2 lecciones. Hermanos, ya hemos cubierto las 2 lecciones, la 29 y la 30. Recuerden que ya no falta mucho para terminar el tiempo del Zoom, pero voy a hacer una más para preguntas y comentarios, ¿sí? Yo sé que siempre hay, o pueden aportar algo, la verdad siempre enriquece nuestro estudio de la palabra de Dios, ¿sí? Pero si alguien quiere hacer una pregunta con confianza, adelante, ¿sí? Nos va a ayudar a poder introducir ahorita que vamos a ver el siguiente. ¿Pueden prender su micrófono para los que tienen apagados? Gracias por los que lo apagaron y los que tenían atrás un ruido. ¿Sí? Bueno.
¿Alguien quiere decir algo? Yo sé que están ahí, ¿verdad? Son 15. Veo 15 participantes por el momento. Aquí estamos, hermano. Perfecto. ¿Alguien quiere hacer un comentario, una pregunta con confianza? O claro como lodo, dijera mi profesor. Ajá. Bueno. Todos estudiaron bien las lecciones, hermano. Creo que quedó claro todo, hermano. Ya, bueno, qué bueno, ¿verdad? Pero parece que ya quieren ir a dormir, ¿no? Sí. Entonces, creo que no va a haber de preguntas. Si no, vamos a orar, pero yo creo que ya menos se nos va a acabar nuestro tiempo igual y no quiero hacerlo así, quiero hacerlo un poquito más formal, recuerden, para poder terminar bien. Buenas noches, Bien. hermano. ¿Perdón? Buenas noches, aquí Adver, pasando lista. Buenas noches, hermano. Tarde pero seguro, dice. Qué bueno. No, aquí andamos desde el principio. ¿Ah, sí? Ah, qué bueno, hermano. Claro, claro. Ahorita, ¿qué están viendo en la pantalla? Dígame, porque yo tengo problema con mi Zoom ahorita. La diapositiva donde aparecen las 10 plagas de Egipto. Así es, desde su PowerPoint. Ah, ok. Ok. Qué bueno que me dicen eso porque trato de querer volver a... Pero... Entonces, ¿no hay preguntas? Creo que está claro, hermano, como es muy histórico, se entiende al momento de leer los capítulos, se va entendiendo claramente. Yo también Ajá. tenía esa duda con respecto a donde decía que Dios quería matar a Moisés, pero pues qué bueno que usted nos aclaró. Y bueno, yo considero, nuevamente repito, que todo está claro. Qué bueno. ¿Quién habló ahí? El hermano Juan, ¿verdad? Sí, Juan Ok. Bautista. Sí, sí, sí. Ya conozco su voz ahora. Bueno, hermanos, pues oremos y terminamos nuestra sesión. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido poder estudiar tu palabra. Gracias por la disponibilidad de mis hermanos. Ruego por sus vidas para que les sigas iluminándoles, dando entendimiento cada vez que se acercan a tu palabra. Sigan creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Anímalos, avívalos, Señor, para que sigan haciendo la obra del ministerio que tú los has llamado y fortalece sus vidas. Espero que le hayas motivado, Señor, con tu palabra. Gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén. Bien. Pues si no hay más, hermanos, el Señor les bendiga y así finalizamos nuestro estudio de esta noche. ¿Está bien? Bueno. Saludos, Está bien. hermano. Dios les bendiga. Hasta Saludos. luego.